Buenas, bienvenidos a este vídeo de unplandivino.net, por así decir. Vamos a comentar e ilustrar un poco con el tema del alma gemela, ya que estamos. Lo que me hicieron los espiritillos, mira, aquí estoy yo, ya empezamos a dibujar para que veamos qué va a ser, y aquí está mi aura y aquí los agujeros del aura. ¿Qué tal? Claudia y Ana P. desde Argentina, nada más y nada menos. Aquí yo en España, por si no se nota, y si no habéis escuchado nada, pues vamos a hablar de una cosa que aparece, que ahora lo vemos. ¿Qué tal, Claudia, con el calor? Agradecida, Iván. Sí, la verdad es que venimos gestando de a poquito en los videos anteriores, así compartiendo, así como ¿cómo se dice? Flashes de esto que deseamos realmente y creo que por eso estamos acá. Así que vamos a ver qué tal. Y gracias vos por Vale, gracias. compartir. ¿Qué tal, Ana? Ana, desde Patagonias. Hola, hola Iván, Claudia, gente, por si alguien escucha. Acá fresco, está frescando y bueno, con expectativa. Quiero saber más de Sí, esto del es una alma cosa gemela. que... Vale, empezamos, os cuento. Vosotras conocéis un poquito ya la historia, porque yo siempre os decía durante estos meses, pues esto no me queda claro, no sé qué, y después de un año de que me pasó, que lo que me pasó es que, por decirlo mal y pronto, en base a mis deseos impuros, por así decir, que todos son los que tenemos, deseos impuros, unos espíritus me emparejaron con alguien y, o sea, mi alma produjo eso, produjo el evento junto con otras almas, ¿no? Entonces va a ser muy gracioso porque es como más detalle sobre, bueno, que lo que estaba diciendo, no me pierda, que además esto me tenéis que recordar que como quiero que sea un audio también, pues vamos a ir describiendo mucho las cosas para que no sean solo los dibujos. Pero, ¿qué es lo que pasó? Pues eso, que nuestras heridas ponen en contacto a las personas, ¿no? Como vemos por ley de atracción, la ley de compensación, todo eso. Y yo os estaba contando a veces eh, esta intriga que yo tenía, oye, que hubo como mucha energía en aquel encuentro, que se dio justo primero virtualmente en el 2020, cuando estábamos encerrados, que eso ya es un contexto muy fuerte, y en el 2021, a finales del 2020, encuentro lo de Miller, lo de Jesús. Vosotras os apuntáis enseguida, primero Claudia, ¿no? Enseguida de repente empezamos a hablar, incluso antes, empezamos a hablar antes de que yo encontrara lo de Miller. Y Sí, sí, sí. Bueno, en todo este año yo estaba ahí confuso sobre lo que había pasado e incluso pensaba, ¿no será el alma gemela? No sería, ¿no? Porque yo cuando tengo ese encuentro tan energético, que tiene una parte así como bonita, como vamos a ver ahora en la descripción, porque claro, conectas con alguien en base a que estás compartiendo cosas espirituales. Entonces bueno, tiene una parte, dependiendo de lo que se haga con ello, que podría derivar en cosas que no, o sea, lo vamos a aclarar ahora, eso es lo que se va a intentar aclarar, pero quiero decir, pero lo que es a grandes rasgos, yo, o sea, ya lo tengo por fin, después de un año solo. Yo pensaba que esto nunca se me iba a aclarar porque entran en juego luces en el cielo incluso. Nos mandaron un fogonazo cuando ya estábamos emparejados físicamente, que es, la relación duró muy poco, unos meses, o sea, y entran todos los factores, que si lo que llamamos normalmente extraterrestres, que son espíritus, como vemos, entra que los dos compartíamos una herida muy grande porque tanto ella como yo hemos instigado abortos, lo que en su caso es más vivido, pero en el alma es igual, somos asesinos, entre comillas, igual, aunque seas hombre o seas mujer, pero cada uno con otras parejas, muchos años antes, habíamos tenido abortos, o sea, fijaros, ya hay una conjunción de heridas, ¿no? Entonces, vamos a ir por orden, o sea, tenemos todo ese
conjunto de factores que ahora, como ya tenemos esa sensibilidad con respecto al alma, sabemos que es el alma la que impulsa, la que gobierna. Entonces, dentro de eso, además, sabemos que el deseo es como el rey, por así decir, ¿no? Entonces, tenemos una unión de deseos, una conjunción de creencias falsas también. Y fíjate cómo las creencias falsas, vais a fijaros en cómo esas creencias permiten que los espíritus con deseos también impuros realicen esos deseos para nosotros. O sea, permite que nuestra alma realice esos deseos. Vamos a ver también que os quiero remarcar mucho un factor básico que es la atmósfera general, que era muy contra el libre albedrío. Si dais cuenta, porque os lo cuento, en el 2020 yo estaba encerrado, creo un grupo de WhatsApp y a través de ese grupo se da una especie de descarga energética a raíz de lo que pasa en ese grupo con una imagen que le viene a uno, que no es ni ella ni yo, le viene una imagen como si un espíritu le diera una vida pasada. Entonces ahí entra la... Pero eso, todo ello dentro de la atmósfera general del encierro, que daros cuenta que ya es como que el alma está haciéndose daño a sí misma. O sea, cuando nosotros permitimos por un engaño ser encerrados, igual que el alma de un asesino, tanto del asesino como del asesinado, se degrada, el planeta ha sido degradado álmicamente para que no, para los oscuros, para que no ascienda o lo que sea, y también, bueno, puede ser para muchas cosas, puede servir al final, podría haber servido para muchas cosas si todo el mundo se hubiera puesto a rezar, ¿no? Y a contactar con verdaderamente con Dios, por ejemplo. Pero fijaros que es una atmósfera general de, entre comillas, asesinar el libre albedrío de todo el mundo, por un lado, ¿no? O sea, de cómo todo el mundo tiene que aceptar cosas que no quiere hacer, y es desde fuera, ¿no? No es desde dentro. Entonces, es muy raro. Eso es otro tema, ¿no? Ese es la atmósfera general. Y fijaros entonces cómo está relacionado eso, la posibilidad de compensar, o sea, cómo todas esas creencias falsas hay una compensación negativa, pero lo interesante de esto va a ser en que el efecto aparentemente es positivo, porque hay una descarga energética, hay una reunión virtual de energías. Eso ahora vamos a ello. Entonces, tenemos eso, ¿no? Conjunción de heridas, conjunción de deseos, de creencias falsas. Esto es un poco para plantear, antes del desarrollo de lo que es la historia, que daría para una novela, si empezáramos a elucubrar o bien canalizando los espíritus que fueron participantes, que se me ha olvidado dar las gracias, sobre todo, primero, porque, claro, eran bien intencionados, los pobres. Si nos están escuchando, pues eso, que estamos todos en el mismo ajo de servir a deseos impuros por cada parte. Porque vais a ver que uno de los espíritus, yo creo que ya es seguro, pero uno de los espíritus que participa en esa creación de realidades para cumplir un deseo es la abuela de esta que fue pareja. Entonces, la abuela ya había muerto hace poco y la quería mucho. Entonces, por eso. Entonces, interrumpidme mucho para describirlo con vuestras propias palabras y que también lo oigan vuestros espíritus, porque esto afecta mucho. O sea, esto, el planeta no quiere saber para nada esto, porque ahora mismo los espíritus controlan a la gente como les da la gana. A través de tocar las heridas, aquí vemos en los agujeros de Laura, a través de eso, de nuestro deseo de no querer sentir las heridas, meter o no meter ciertas energías, etcétera, para acomodar a la gente, anestesiar, lo que sea. Muchos rangos de cosas que luego lo podemos ver ilustrado incluso con cómo lo cuenta Miller en el 2018 hablando con un espíritu. Pero eso, entonces, hasta aquí todo bien, toda esa conjunción de factores,
aún no lo hemos descrito en concreto, porque ya digo, da para una novela que vamos a empezar a describir un poco. Lo único que, en beneficio de los oyentes, diría Jesús, lo único que iba a bueno, el motor, digamos, lo puse ahí porque pienso así, en este sentido. El motor de todo esto es el deseo, ¿no? Es quien, de alguna manera, co-crea, digamos, nuestro deseo, así estamos, tanto a nivel individual como colectivo. Si se puede o vas a avanzar más adelante respecto a lo que es un deseo puro, y lo que es un deseo puro, que más o menos lo dijiste recién. Esta necesidad que tenemos, entre comillas, de no sentir. Entonces, el deseo sería, de alguna manera, o sea, el propósito al que apunta mi deseo es justamente esto, ¿no? Sentimos esa correspondencia y, entre comillas, como pusiste, el carácter de bonito tiene desde ese lugar, ¿verdad? ¿O no? Era como para, cuando decimos un deseo impuro, porque es lo que estamos haciendo ahora, Claro, tal cual como está, o vos sea, decís. muy bien, o sea, ese es el tema, validación del deseo de no sentir. Eso de alguna manera impurifica, si lo pudieras decir, todo lo que se monta por encima de eso, ¿no? Podemos ponerlo así. Ya. Porque es un deseo en desarmonía con el amor y la verdad, o sea, por lo tanto, esa desarmonía obviamente es como construir un edificio con un cimiento, claro, con un mal cimiento, por lo tanto, todo lo que vaya por encima ya está en desarmonía, claramente, sí. Sí, Ajá, fantástico, o sea, ajá. y entonces las leyes van a funcionar que para nosotros, aunque no lo pensemos como castigo, pues van a parecer como, claro, como un castigo. Es curioso, porque es una compensación negativa, pero que parece bonita y que nosotros, o sea, que nosotros en realidad, bueno, eso, aquí, no sé para qué he metido la palabra castigo, ahora no venía a cuento, pero, o sea, Claro, esta imposición, vos hiciste un video una vez y pusiste entre comillas, se impone la verdad y el amor. O sea, nosotros justamente haciendo anclaje en el libre albedrío, que es lo que contaste al principio, ¿no? Ir contra el libre albedrío es ya creernos más que Dios, porque Dios no lo pasa al libre albedrío, Dios tiene nuestra voluntad como una cuestión fundamental por sobre nuestra relación con Él. Entonces, el que vaya en contra del libre albedrío ya de por sí va en contra de las leyes, va de Dios y de las leyes de Dios. Entonces, lo que yo interpreto es que sí me parece bien el castigo, pero nosotros consideramos una arbitrariedad esta cuestión, ¿no? De que lo que me tocó o lo que me toca vivir como que va en contra de mis deseos, pero que claro, mis deseos son impuros, pero yo es como que, pero sí, quiero sufrir. Básicamente es la expresión que subyace a todo esto, ¿no? Porque lleva al dolor y al sufrimiento. Esta base es fraudulenta que tiene ya, o sea, el deseo impuro que impulsa la acción, sí o sí va a desencadenar en dolor, que es lo que nos dice Jesús, ¿no? Sí, claro, tienes tu libre albedrío, pones en marcha tu deseo y la desarmonía va a reflejarse en el resultado. ¿Qué hay como resultado? Dolor y sufrimiento, digamos, sí. tanto a corto como a largo plazo. Entonces siento que, claro, nosotros decimos, ay, Dios me castiga con esta enfermedad, o Dios me castiga, o el mundo, o ¿por qué Dios no resuelve? Pero bueno, me estoy yendo lejos, vamos despacio. Sí, vamos a ver la historia concreta, que si no, sí, no quiero que nos perdamos demasiado en lo que ya os he hecho perdernos, que es Sí. no ponerle nombres y apellidos, aunque no vamos a dar nombres, por supuesto. Aquí tenemos el PDF de lo que vimos en los 2 primeros vídeos de la relación de alma gemela, y aquí muy brevemente sacan un caso donde hay eso mismo, y lo dibuja incluso Miller ahí en la pizarra, dibuja una persona
en el planeta con su cuerpo físico, por eso aquí abajo hay 2 cuerpos físicos y aquí un hombre con también eso, o sea, perdona, por eso tiene pintados 2 cuerpos, por eso representan el espiritual y el físico, y aquí un espíritu y otro espíritu materializan una relación que tuvieron años antes de morir, intentan revivirla a través de personas que ahora estamos viviendo en la Tierra. Y esto le sale a esta mujer y ella lo describe como que eso, que fue increíble. O sea, sentíamos que éramos como uno solo, pero no era durante el sexo ni nada parecido. O sea, que es como una imitación de lo que luego sucede con el alma gemela, que lo vimos descrito ahí, que hay interacciones con el alma gemela. Vimos a Alex y a Monique, su pareja, donde parecían hablar de eso, de una forma de unirse sin sexo, que era mucho más bonita que con el sexo, que luego ellos mismos lo dijeron, ¿no? Que de repente tuvieron sexo después de ese sentirse mutuamente y no era nada en comparación con lo que habían experimentado. Entonces aquí en ese caso simplemente relata eso. Y la gente pensamos, tenemos que estar juntos, estamos destinados a ellos. Es un poco en lo que yo caía. Y esta chica también, de alguna manera, o sea, sentía todas estas cosas y de hecho sintió a su modo cosas bastante espectaculares también, en plan de los espíritus guiándola, dándole corroboración, lo que quizás sería su abuela. Entonces os voy a contar algunos, entonces, de lo que serían factores de este tipo, pero ya dentro de la historia, de lo que es la historia, vamos a ver si podemos. O sea, porque luego tenemos el cuento en sí, es gracioso porque involucra todo este tema de las creencias en la reencarnación. Entonces, ¿qué pasó? Yo en el 2020 ya estaba ahí aislado, muy aislado, de hecho, más de lo normal. O sea, es como si viviera solo por mis historias, aunque estaba viviendo con gente, no me relacionaba. O sea, eran mucho más jóvenes que yo, esos compañeros de piso. Entonces, muy raro todo. Entonces, yo estaba ahí con mis espíritus, mis historias, estaba traduciendo nuevos materiales de espíritus de Magenta Pixie, Lisa René. Y entonces, fijaros que os quiero decir esto porque he puesto antes que uno de los factores básicos es esto de dar y recibir por parte de desencarnados. O sea, es como que uno está dando su tiempo a materiales que vienen del mundo espiritual, de espíritus del camino del amor natural. Por eso he puesto ese factor, que es otro a tener en cuenta en esta ley que vamos a ver de atracción y de compensación. Entonces, en el 2020 estoy muy emocionado traduciendo esas cosas, poniéndolas en la web. Pero realmente son emocionantes porque te dan intríngulis que podrían ser cercanos a la verdad, intríngulis sobre los cambios terrestres, pero a niveles energéticos y cosas así, que parecen ciencia también. Y bueno, la cosa es que creo el grupo de WhatsApp y años antes, fijaros, aquí vamos a empezar a poner, ¿no?, el grupo WhatsApp 2020. ¿Y quién se mete a ese grupo de WhatsApp? Bueno, estamos ahí, la gente aburrida en el encierro, no sé qué, yo estoy muy emocionado con eso, sacando audios sobre el tema, están involucrados los supuestos extraterrestres. Yo aún hablaba de extraterrestres, cuando ahora estamos viendo que básicamente lo que son es espíritus que han nacido aquí, aunque aún no son abortos y no lo saben o no quieren recordarlo, o no eso, todo eso, que también va a tener mucha importancia porque hemos ya mentado el tema del aborto, si os dais cuenta. Entonces yo creo, vale, ese grupo, y un buen día recibo en Facebook un mensaje
de una persona desconocida, aunque ya me habían avisado de que me iba a escribir, que había soñado con un 9. O sea, se había levantado con la sensación de tener que apuntar que había visto un 9. Yo estaba traduciendo materiales, que os he dicho unos, son de la entidad que la llaman entidad blanco-alada del 9. O sea, es una serie de espíritus que se quieren denominar así como ángeles y cosas así, y en realidad, según lo que vemos en la verdad divina, todos los espíritus que hay bajo el plano 6 no son ángeles, pero hay muchos que ya se creen, y la Tierra tiende a esa creencia, que con eso es todo lo que hay de ángeles, que no hay más planos que hasta la 6ª dimensión, aunque ellos la pueden llamar la 9, etcétera, que es lo que, o a cualquiera donde están, porque hay mucha confusión, pueden llamarla como les dé la gana. Entonces, esta chica es la sobrina, además, de una persona que yo había hablado con ella hacía años, también por WhatsApp sobre todo. Y entonces, este es el núcleo de la cuestión. ¿Por qué recibe el 9 ella? Porque ella es sobrina. ¿De quién? Vamos a llamarla la tía, ¿no? Sobrina de su tía, claro, lógicamente. Vamos a poner una, a veces a lo mejor digo T solo. La tía es argentina. Yo hablo con ella hace muchos años, como he dicho. ¿Por qué? Ella estaba pasando allí una situación parecida a lo que yo estaba en Madrid. Y ella conocía mi web desde hacía años. Le había llamado la atención que si el curso de milagros lo conocía ya de por sí, y veía que en mi web yo hacía cosas y añadía materiales y cosas. Antes de esta etapa, pues mi web tenía muchísimas cosas, ¿no? Entonces, yo hablo mucho con ella y su madre se la estaba muriendo y ella estaba cuidando, de alguna manera estaba inconsciente. Además, su madre muchas veces en la cama, y le ponía mis audios. Y se lo comentó a su sobrina. En aquellos tiempos le comentó a la sobrina que la abuela estaba oyendo mis audios y que la abuela le gustaba. Aunque la abuela no tenía mucha conciencia a veces, se estaba ya como fuera del cuerpo realmente. ¿Cuáles eran esos audios? De conversaciones con Dios, muchos de ellos. ¿Qué se vende en esos libros? La creencia falsa en la reencarnación, una de las cosas. En esos libros hay muchas cosas maravillosas del camino del amor natural y muchas cosas horribles, que es confundir a Dios. Y la realidad simple que nos cuenta luego Jesús también, tan claramente, y la necesidad de pedir ese amor divino, que no es cualquier cosa, no es el natural. Bueno, está lo mejor y lo peor, igual que pasa en otros cursos y libros. Pero ese libro empieza validando la reencarnación. Entonces, fijaros, tenéis, hace años, yo comparto heridas con la tía de esta sobrina. Comparto heridas, ¿por qué? Porque estamos los dos ahí hablando, pero sin ayudarnos a ir a las heridas de por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Yo con mi abuela, que aún no lo he dicho, yo también estaba ahí en plan un poco sacrificando, porque estaba en Madrid, en el papel de nieto, y bueno, sí, pues como eso, como haciéndome el buenito. Y bueno, que mi madre y mi abuela nunca se han separado, y juntas, y mi abuela ya estaba muriendo también. Y entonces yo estaba ahí como un poco diciendo, sin poder hablar las cosas de las heridas, pues también cuidando, pero sin cuidarme yo, como estoy un poco en general siempre toda la vida, porque es una herida familiar, de hecho seguramente viene de generaciones de muchos tipos. Entonces, esta tía, vamos a llamarla tía y sobrina, lo que sería luego mi pareja durante unos meses, con la que incluso me fui a Suecia, con la que vi las luces esas, con las que nos mandaron un fogonazo, todo eso que ahora contaremos. Yo con la tía ya estaba, de alguna manera, satisfaciendo adicciones emocionales, fijaros, porque hablamos bastante por WhatsApp. Yo le decía, o sea, ella se queja mucho de la vida, se quejaba mucho
no de su madre, no de su situación ahí, pero de Argentina, porque ahí en Quilmes, pues todo lleno cada vez más de ladrones, de no sé qué, que es un poco el motivo por el que se fueron la sobrina y lo que era su marido, se fueron a España, porque pusieron un restaurante vegano o vegetariano con bastante éxito en Quilmes, pero cada vez había más ladrones, a no sé qué, y entonces ellos dijeron, bueno, estamos aquí currando como locos, incluso ya contratando gente, o sea, muy curioso, y vámonos a probar ahí, a viajar, a ver mundo, y se fueron para España. Estaba casada desde los 24, 25 años por ahí, esta sobrina. Fijaros la que sería. Entonces, hasta aquí os quiero dar un poco de tregua para que no sea un monólogo. ¿Cómo vais con el culebrón? Que da para una novela. A ver. ¿Me habéis podido...? Sumamente interesante. Sí, sumamente interesante. La verdad, Iván, sí, no, es como que, bueno, por ahí si la gente no tuviera marco, que es importante, Sí. porque de pronto uno yo entiendo como que uno fluye Sí. con estas cosas porque uno lo ve con una claridad importante. Digamos, cuando recién hablabas lo de cómo, ay, se me fue el nombre otra vez, no era Julie, Jody, no era Jody, no me acuerdo. El caso que mencionaste recién, que estaba en el video que acabamos de compartir, Sí. que describe, por ahí yo hablo como remitiendo a quienes nos escuchan esta descripción, que igual ahora vas a asociar todos estos elementos en tu historia. Sí. Pero por si alguien quisiera recorrer un poco más, para mí es sumamente interesante y lo tomo también como parte de mi ley de atracción, todo cuando estás describiendo la secuencia, porque es maravillosa, aunque no parezca. Por ahí un poco decía Jesús, da miedo, en algunas ocasiones sí, nos asusta lo que podemos lograr y hacer Claro, desde nuestra condición álmica. aún no hemos llegado aún a cuáles son los dos espíritus, los dos espíritus que se juntan en este esquema que planteaba en aquel caso más simple, porque ahí no lo analizan hasta el fondo, que luego vete a saber lo que habría. Pero es sumamente importante porque uno dice, Iván, aunque parezca que, porque es propio de quienes nos escuchan con frecuencia o no, el comentario, bueno, nos vamos, es cierto que nos vamos, me reconozco también, pero ahora es como que todo adquiere una coherencia tan grande en ese escenario, tanto el tema de la abuela, por ejemplo, y que esto que decís, primero estuvo la tía, cómo se va tejiendo, o sea, es súper elocuente, es así, sí, tal cual. Y Yo lo además sentí cuando hice. es una cosa como que involucra muchos tiempos diferentes, como dando ya nos está dando ya alimento para sentir cómo desde el alma todo va de alguna manera en otro nivel. Todo se configura en base al deseo y para la sanación del deseo, para hacer una terapia del deseo, si lo queréis llamar así. Y eso es más allá del tiempo. Sí. Y sí, Dios, sí. claro, Dios lo ve todo a la vez. Entonces es muy raro, porque si no ha pasado, pero de alguna manera es muy fuerte. Porque, o sea, fijaros, nosotros aquí ya tenemos uno de los componentes. Sería el espíritu que la abuela quería mucho a la sobrina. Sí. Este espíritu murió poco después, no sé cuánto estuvo encamado en estados semi-inconscientes. Imaginárosla escuchando mis audios y los espíritus usando espíritus del camino del amor natural, usando esos audios como puente para decirle quizás a ella, ¿ves cómo tenemos razón de que no hay muerte, de que luego sigues para acá, pero también metiéndole cosas falsas como hay reencarnación a lo mejor, etcétera, ¿no? O sea, cómo pudo venir un grupo de espíritus a la cama de esta abuela y contarle historias para reclutarla de alguna manera en cosas que luego Miller, Jesús, nos ha contado que existen. Hay grupos de espíritus que creen en la reencarnación y que van buscando gente que muere para meterla en su movida.
Entonces, esa es la hipótesis que yo creo que es seguro y que a mí se me ha ido claro, se me ha ido en este año, según ha pasado el tiempo, vamos viendo la verdad divina, esto se me está como haciendo por sí sola, florece por sí sola la verdad, por así decir, es como que brilla, o sea, es como, no, es que parece esto, ¿no? Bueno, sí. Claro, da claridad, sí, sí. Sí, totalmente. Ilumina. Entonces, fíjate, o sea, ya tenía yo compartiendo esas heridas con la tía que estaba cuidando a la abuela, que luego moriría, y la abuela es que hay una cosa de ternura entre medias, porque claro, la sobrina recordaba con interés cuando la tía luego en el 2020, cuando la sobrina está encerrada y yo estamos en el 2020 encerrados, ella dice, quiero buscar materiales espirituales. Ella había tenido una fase muchos años antes de hacer reuniones, círculos de mujeres, baile, tierra, no sé cuántos. Sí, vale, espiritualidad, pero eso lo había apartado por un tiempo, parece. Y entonces de repente en el encierro dice, quiero buscar algo. Y se acordó de que su tía le ponía esos audios a la abuela, entonces, a la nona. Y entonces, oye, ¿qué le ponías a la nona? Sí, de esto. Entonces me escribe por Facebook y la incorporo al grupo de WhatsApp. Entonces, o sea, esto es el meollo de la historia. Fijaros cómo está incorporado los avisos de los guías, guías del camino del amor natural, quizás ya estaban el grupo y la nona, quizás son los responsables de ese sueño donde aparece un 9 y el 9 hace una especie de sincronicidad, como les gusta decir a veces, decir, anda, no sé cuántos, y el 9, o sea, bueno, es una señal directamente porque ella iba a ver que yo estaba divulgando cosas muy raras que se llama la entidad 9, o sea que, entonces, mira, qué casualidad. Entonces, ¿veis cómo se va? Entonces, nosotros podemos interpretar que esto es de Dios o qué es lo que tengo que hacer. Fíjate cómo van manipulando, aunque podría haber derivado en cosas que de repente, por ejemplo, si luego ella me sigue la cosa, porque yo de repente, aunque estoy adelantándome, cuando ya encuentro a Jesús y todo eso, yo empiezo a verle los 4 pies al gato, como se suele decir, y empiezo a verle el plumero a la historia. Le digo, hostia, todo esto va para que sanemos las heridas, todo eso. Pero ahí ella se cierra a seguir adelante con el tema este, porque yo tuve una regresión, yo volví para atrás, por así decir, porque esto de la entidad 9 y todo esto, vale, me abría más a algo más práctico, energías, empezar limpieza emocional de otra manera, porque hablan de limpieza emocional también, pero me hice como un poco la vuelta atrás porque, por ejemplo, volví al curso de milagros, de alguna manera, incluso no, fue como una lucha, una batalla por el alma que se estaba dando en nosotros, y porque podría haber ido la vía del corazón, el curso de amor, sí, bueno, y simplemente, pero como que tuve ahí una especie de cosa rara, otra intervención, yo creo, para aprovechar ahí que estaba abierto, y de alguna manera, porque como a mí todo me había empezado con una intervención de espíritus que me anestesiaron las heridas con lo del curso de milagros, era como si estuviera haciendo una especie de homenaje a eso, es muy raro, o sea, está involucrado todo eso, por eso he metido el factor aquel de dar y recibir por parte de desencarnados, ¿no? Es como que nosotros estamos dándoles tiempo, propagando enseñanzas, y ellos de alguna manera eso tanto les da derecho como ganas de hacernos el servicio, para bien o para mal, son espíritus del camino del amor natural, ¿no? Pues no tienen la sensibilidad del libre albedrío totalmente como la tendrían y pues otros, y entonces nos manipulan, nos dejamos manipular y ellos no lo ven como manipulación. O sea, era eso el tema, ¿no?, de que quería meter cuando digo eso de dar y recibir. Entonces, no nos perdamos. Tenemos que ya estamos en el punto del WhatsApp, entra a un grupo, qué curioso, has soñado con eso, claro, ya te emocionas, ¿no?
Bueno, y la chica además pues es algo más joven, es guapa, no sé qué. Entonces, y yo aún tengo la herida de esto, de la aprobación de la mujer o lo que sea, y que eso viene de lejos. Bueno, la herida, yo fui abusado sexualmente además, o sea, a mí fácilmente cuando eres abusado, ya lo vimos, te sacan del cuerpo, o sea, yo ya estoy muy tocado desde pequeño, aunque cuando el abuso no fue muy pronto tampoco, no sé cuántos años tendría, pero, o sea, ya bastantes, a lo mejor 13, 14, 15, no menos, 13, 14, no lo sé. Mi madre también fue abusada, eso me lo contó, pero lo cuenta así como medio en broma, de no sé qué, no sé, cosas raras. Entonces, para que veamos cómo, sí, la conjunción de heridas, pues podríamos al final meter toda la constelación de historias, que es lo que poco a poco, al irnos sanando, sale de forma natural, porque el alma, como lo tiene todo almacenado ahí, todos los porqueses, digamos. Entonces, vale, llegamos ahí, al chat. En el grupo hay más gente. Una de las personas, un día, recibe una imagen, como he dicho antes, creo, de no solo una imagen, una emoción de que siente como que en otra vida me odiaba. Esta persona es un chico, un señor más o menos de mi edad, digamos, y algo menor, creo, que vive en Madrid también. Yo en ese momento no estaba encerrado pues en el Levante, no muy lejos de donde vivía, no muy lejos, a como 100 kilómetros de donde vivía la sobrina con su marido, lo que en realidad era el marido. Entonces, este chico recibe esa sensación, esa imagen, y creía en las cosas de la reencarnación. Luego me di cuenta de que él estaba súper influido por espíritus, pero hasta el punto de medicarse y de cosas. Y entonces, ¿por qué inicia todo el rollo, aparte de lo del 9? Se junta otra intervención de espíritus aquí, que fijaros cómo conecta todas las heridas, ahora conecta las heridas de él también, que permiten esa influencia de espíritus, esas creencias falsas. ¿Cómo se conecta todo? Ahora, ¿cuál viene? ¿Cuál es la siguiente intervención? ¿En qué consiste? ¿Por qué se da? De repente esa imagen que él ve de que es un abad, o sea, un jefe de monasterio maltratador y que me odiaba por eso, yo me quedo flipado totalmente porque hacía años yo había ido a 2 o 3 terapias, por así llamarlas, con una terapeuta, y me había hablado como si fuera una vida pasada, aunque ella no quería llamarla exactamente vida pasada, no quería dar la teoría totalmente, pero me dijo, pero dándolo como por asumido, me dijo que veía a un espíritu conmigo, que era un monje maltratado por un abad, o sea, por un jefe de monasterio, gordito, que bebía vino, que amaba las plantas, se sentía incomprendido con no sé qué. Y ese puede ser un espíritu que habría podido estar conmigo a lo mejor toda la vida, porque bueno, yo he sido siempre, como no tengo hermanos, muy encerrado por la naturaleza de las cosas, muy solo muchos ratos, y no sé, por mis heridas también con cosas sexuales que vienen de la madre y de las familias más allá de la madre, podría él también tener cosas así, porque si él era reprimido, a lo mejor se quedó frustrado en esa etapa de monje, porque ¿qué imágenes le vienen más a este chico en ese chat, en ese momento? O sea, le viene esa imagen y yo le digo, oye, que yo he tenido un encuentro con una mujer hace tiempo que me contó esto de un monje, y tú me dices que me odias por siendo un abad o algo así. Entonces, fijaros qué locura. De repente digo, claro, entonces tú eres ese abad, o bueno, o tú eres la reencarnación, o lo que sea. Fijaros que es un desmadre. Entonces, claro, son espíritus que están jugando a unirnos,
¿Y qué ocurre? Que entonces él empieza a ver imágenes, más imágenes, y empieza a asociar. Y a esta sobrina la asocia con una monja que habría sido su pareja, no sabemos cuánto de forzosa, cuánto de maltrato o lo que sea, bueno, que habría sido una concubina, digamos, de ese abad en aquel tiempo, y entonces de repente él siente como que ella tiene que ser eso, y ella siente cosas raras también, como que le habrían venido imágenes. En ese momento del chat parece que sintió cosas raras también. Lo que pasa es que luego, cuando yo ya me relaciono con ella, pasan un mes, dos, ya voy, incluso vivo con ella un poco, antes de irnos 10 días que nos vamos a Suecia, y a partir de ahí ya eso, ella se baja para Alemania, yo me quedo, pero en plan camping raro, y ya no nos vemos más, que eso es otra historia, ya solo hablamos. Entonces, ella, cuando ya estamos en relación, ella sí le vienen las imágenes de la monja, le vino un día como una imagen de que esa monja estaba satisfecha, o una sensación como que sí, esto sí es una relación sexual o algo así, o sea, porque parece ser que había tenido ese espíritu, pues a lo mejor mucho abuso, mucho maltrato, no lo sabemos. Y a lo mejor sí es el espíritu que luego le dio esa imagen o vivió, porque yo creo que esta sobrina tenía muchas capacidades de medium, aunque todos somos mediums en potencia, yo creo que era muy fácil para ella. Entonces, esta monja tiene esa especie de intervención ahí, o sea, que está como, de repente sí que a posteriori se verifica un poco que podría haber aprovechado, no sabemos si el momento o si esa monja habría acompañado durante la vida antes, entre otros espíritus, a la sobrina, porque ya sabemos que hay varios o un espíritu alrededor de nosotros que puede estar creyendo que es nuestra reencarnación, o sea, que nosotros somos su reencarnación y cosas así. Entonces, hasta aquí todo bien, no os habéis liado. Resulta que este chico ve imágenes varias y luego se corroboran con intervenciones de espíritus, y no solo para la sobrina y para él, para mí, sino que intenta también mezclar a casi todos los componentes del grupo. O sea, diciéndoles sus papeles. Tú eras otra monja, a lo mejor, y ya nosotros también empezamos a elucubrar, emocionados por el tema, pues no sé qué, porque yo, claro, encuentro esa impresionante sincronicidad en plan nueva, horrible. Claro, de hace unos años, que vete a saber, eran 7 años atrás a lo mejor, o 6, incluso, pues por ahí, de esa imagen que me viene de un monje, como que la terapeuta me decía, ves, es que esto, tienes ese carácter ahí asociado, como para decir, mira, esto dice algo de ti. Claro. Y se junta con este chico odiándome sin razón, y así que había seguido mi web durante un tiempo, también con las cosas que iba divulgando, sí. La vía del corazón cuando lo traduje, cosas así. Entonces, ¿qué hacemos con esto? O sea, ¿qué tenemos aquí? Como veis, los factores anteriores están todos, ¿no? Estamos en la atmósfera general, esta cosa de ya entregado el libre albedrío. O sea, esto lo quería decir, esa atmósfera, porque fijaros que es eso, es como que nosotros ya estamos como muy entregados, ¿no? Como que los espíritus, a lo mejor ahí ya es más barra libre para ellos. Yo, de hecho, antes de crear ese grupo, yo ya había visto luces en el cielo desapareciendo al estilo interdimensional, que pueden ser intervenciones, porque había mucha gente en el 2020, en abril, vio muchas luces. Y incluso había en Levante, vimos mucha gente, una que se quedaba ahí todo el rato y era muy gorda, además, se movía muy raro. O sea, era de locos el 2020. Entonces, que estaba abierto a muchas cosas, yo creo, precisamente por eso, porque nosotros estamos entregando el libre albedrío, y los espíritus del camino del amor natural ahí pueden aprovechar para lo que quieran. Entonces, creencias falsas, ley de compensación, en base a, fijaros, toda la compensación
negativa por creer cosas falsamente, pero claro, es negativa, pero para los espíritus involucrados y para mí es como qué bonito, porque voy a hacer que se empareje mi sobrina, no, mi nieta, se empareje con alguien, porque eso no os lo he dicho, pero esta abuela me contó luego la sobrina que estaba un poco como frustrada en su vida, fijaros, una herida sin sentir, ¿no? Una frustrada porque su marido era pues un marido típico, yo creo que también había sido infiel, y ella era como más muy espiritual, había sido maestra de yoga, no sé qué. Entonces ella estaba con esa frustración, esa historia, no quería a lo mejor, quizás, que su nieta tuviera una vida igual. Entonces le proyectó a lo mejor su herida a ella de decir, bueno, pues voy a ayudarla o algo así. Esa es la hipótesis que yo creo que trasluce como que muy, muy plausible, ¿no? De eso, voy a ayudar a... Por eso la tengo como se han unido todas esas cosas, la que no había contado, esta es muy importante, ese matiz de que la abuela, que quería mucho a la nieta, la sobrina, que es la que estoy llamando sobrina, pues eso, tenía un buen motivo para ayudarla, quizás eso, ayudada por un grupo de espíritus que había sido atraído en parte por mi responsabilidad. Entonces eso es para que marquemos un poco de qué va la compensación en este caso, ¿no? No sé si me podéis ayudar por ahí. Ana, ¿estás viva? Que no te dejamos. Tampoco. Sí, estoy viva, tomando nota. Sí, fijaros qué peligro que yo, porque esto es con personas argentinas, así que tener mucho cuidado, que puedo mandar a unos espíritus ahí. Seguimos siendo tu ley de atracción, Iván. ¿Vas a venir a la... no? Sí. Bueno. Voy a ir a que todos los espíritus os condenen. Sí, creo que lo estamos haciendo solo igual. Vamos bien por ese camino. La autocondena. Sí. O sea, ¿no? Fijaros eso, ¿no? Porque cuando la persona ya está a punto de morir, seguramente da muchos viajes fuera del cuerpo, ¿no? Y ahí si vienen los espíritus, le enseñan cosas. Y claro, ella pues, y ella sonriendo ante mis audios, eso debía denotar algo, porque ella no hablaba. Cuando estaba encamada, estaba como con Alzheimer muy fuerte o cosas así. Y eso, se estaba quedando bastante inconsciente, pero corporalmente viva, ¿no? Y fijaros, ese matiz de la frustración por el marido y todo eso sería clave. Totalmente, sí. Bueno, hablando de deseos impuros, justamente es un ejemplo más de cómo generalmente, y era mucho más frecuente, aunque ahora siguen operando, obviamente así estamos también a nivel planetario, pero digo, esto de desear en función, hasta se llega hasta a escoger la pareja de los hijos en función de esas proyecciones que teníamos, ¿no? Así que sí, era algo muy natural y amoroso. Ay, me encantaría, hija, que vos no repitas la historia y fueras, o sea, sí, claro, pero básicamente es un deseo en función justamente de no sentir determinadas heridas. Sí. De no procesar. Porque vete a saber, a lo mejor ella también hasta tenía abortos, y los que vinieron a ayudarle a lo mejor eran grupos de espíritus que siendo a lo mejor abortos naturales, si tú estás en segundo plano y eres un aborto natural, tú puedes ir cuando quieras al primer plano donde estamos nosotros, puedes reunirte con muchos espíritus, proyectar quizás materia, naves, cosas así. Entonces, esa es la historia. Entonces, fijaros, vamos a ese lado, a los actos que podrías llamar así de intervención o señales por partes de espíritus que luego vendrían en la relación, porque claro, yo cuando hablo con ella siento una apertura de corazón, lo que llamarías así. O sea, como que comprendes más allá de las palabras cosas, porque te están tocando las heridas y están haciendo fluir energía.
a través de ellas, que ese es el meollo a lo que vamos. Bien. Que hay dos formas de despertares emocionales. Nosotros estamos tocados por espíritus que nos hacen, gracias a que pasa de repente mucha energía, nosotros nos creemos que es de Dios, que es crecimiento, que es no sé qué, pero eso es simplemente que está pasando mucha a través de las heridas, porque en realidad no queremos curarlas del todo y cosas así, y nos ayudan los espíritus. O sea que fijaros qué delicado, qué problemático es, qué sutil el problemón que hay con la nueva era y con todos los que hay muchos más millones de espíritus en el camino del amor natural dispuestos a hacer estas cosas que en los del camino del amor divino. Entonces, este es el meollo. Entonces, vamos a ver algunas señales, intervenciones. O sea, cuando yo pensaba en la sobrina, cuando aún no nos habíamos visto físicamente, ella lo sabía. Y no solo eso, sino que se excitaba. O sea, es así de... Como que... Ella lo sabía que sabía. Y yo también. ¿Qué? Cuando decís, ella lo sabía que... Que yo estaba pensando, lo notaba. O sea, ok. ¿cuál es la lectura de esto? A mí algún espíritu sabía, estaba vigilando, son muchos, entonces Claro. están vigilando para cuando yo pienso o dejo de pensar y me dan retroacción, que parece muy bonita, de amor, que bueno, que es un amor así como de eso, que es lo que tenemos que hacer también en el camino del amor divino, es decir, pensar en los demás con amor incondicional, o sea, desear lo mejor para nosotros primero y relacionarnos con Dios y luego para los demás también y el entorno, es al final lo que hay que hacer. Pero claro, cuando te lo manufacturan de esta manera, ya por intereses así, que parten de todo lo que hemos visto, deseos impuros, creencias falsas, se está montando un pifosti de la hostia. Entonces, yo pienso, cuando pienso en ella luego algunos días me lo confirma, me dice, sí, pues es que esta mañana yo estaba en el trabajo, sentada delante del ordenador y sin comerlo ni beberlo, pues como que siento energía. Lo que pasa es que muchas veces nosotros malinterpretamos la energía enseguida como viene, como todo viene con un orden, como parece ser que hay un flujo que viene del chakra base, digamos hacia arriba también, en ciertos niveles, o dependiendo de dónde nos puedan meter más la energía, a lo mejor nos la meten en los chakra 1 y 2, entonces nosotros pues ya automáticamente pensamos que es sexual, bueno, y de hecho se siente bien ahí, o lo que sea. Entonces, pues eso, es que es automático, o sea, en varias ocasiones, y es muy fuerte además, hay eso, que es desde eso, lo hablamos, y en esos mismos momentos ella a 100 kilómetros le meten energía, no sé cómo será, y por los agujeros del aura, igual que a mí. Cuando yo estoy ahí dispuesto, estoy como en una especie de pensamientos, yo qué sé, Claro. a ese momento me acuerdo, por ejemplo, uno en medio del campo, pero es que lo más fuerte empezó, y esto yo creo que en este que os voy a contar ahora, puede que no hubiera solo espíritus del camino del amor natural, bueno, nunca están solo ellos, siempre hay ángeles mirando también, o sea, celestiales. Porque lo más, o sea, donde conectamos, que a lo mejor ella, ahí sí, y yo también, a lo mejor ahí conectamos más fuerte con nuestras propias almas, fue una conversación larguísima que tuvimos. Ella estaba en la azotea, porque se salía a veces a hablar ahí con gente porque estaba abajo a la azotea del edificio, pues abajo en el piso, aquí le llamamos piso, en el apartamento, pues con su chico, pues no, pues para hablar más cómodamente, sobre todo en estos casos, ¿no? Donde se van a hablar cosas más así. Entonces, yo ahí, en esa llamada, que eso fue lo que en parte lo inició lo que podría haber sido una deriva solo angelical, digamos, si nosotros hubiéramos sabido más cosas. Tengo una larguísima conversación en plan monólogo, donde, influido yo por canalizaciones, pero por las partes más bonitas, por así decir, y también, por ejemplo, por la parte más bonita que hay en la vía del corazón, donde describe un poco, aunque sin meterle realmente todo lo preciso que hemos visto con Miller sobre Dios y sobre el alma, pero sí que habla
de cuando le cuelgan a Jesús, que mira a los ojos a uno y ese uno se ve traspasado, por así decir, por el amor de Dios, porque de repente Jesús ya estaba en unidad con Dios. Entonces, mirar a alguien que está en unidad con Dios, ya sea que le estés torturando o no, te da igual lo que estés haciendo. A ti no te da igual, pero a Dios sí. Entonces, cuando te miran en ese contexto donde Cornelio está matando, está clavando al poste a Jesús y de repente le mira, es como una mirada que nosotros interpretamos, ¿qué estás haciendo? ¿No? Te estás chalado. Entonces, claro, eso lo recibe el alma. Entonces, ahí tampoco dan muchos detalles en este libro que traduje, no dan tampoco, simplemente lo comentan ahí para que los celestiales puedan acceder ahí, puedan impulsarte a sentir que eso es verdad, que va por ahí, el perdón absoluto en ese sentido, de mirar, o sea, de que Dios lo ve todo en el alma, nosotros podemos tener la percepción de Dios. Estas explicaciones que estoy dando no están ahí. Esto viene luego gracias a Jesús, que en realidad está hablando por los celestiales cada vez con más fuerza, ¿no? En Miller, en Australia, ahora. Entonces, esto fue lo gordo, porque yo ahí me pillé todas las cosas más bonitas de las canalizaciones, o sea, me inspiré, y a algunos cachos, yo no sé, a lo mejor le estaba canalizando cosas, y ahí ella se conectaba cada vez más, y no sé qué, y le conté esto de la anécdota esa de Jesús, porque yo le introduje, o sea, ella como que eso de Jesús no le iba, no le para nada, porque en realidad ella tiene a otro desencarnado, ya casi seguro, que luego lo detectamos cuando yo ya estaba con ella, un joven que debió morir en Alemania de pequeño, adolescente, y que le hacía tendencias antijudías. Entonces, para ella lo de Jesús, y casi le hacía tener incluso tendencias pro-nazis, incluso cosas así. Y eso es mi interpretación. O sea, por supuesto que ella y otras personas te dirían, no, eso soy yo, que yo pienso así, pero luego, como ella tenía mucha capacidad de medio y todo eso, una de las imágenes, no solo de la monja, sino que también vimos, me comentó ella, que había visto la muerte de un adolescente delante de mí, o sea, un momento dado nos pusimos a meditar así y ella vio, o sea, como que el espíritu le dio o traslució del alma de ese espíritu hacia la de ella, la imagen de eso, de esa muerte, y parecía eso, parecía Alemania y todo eso. Entonces, esto lo digo porque yo le introduzco de repente a esa, que eso que sí es una verdad divina, ¿no? La del perdón en ese sentido. Perdón que conlleva el arrepentimiento, como vemos, pero que ahí no se habla porque como Jesús ya no tiene nada, por supuesto, de que arrepentirse, está en unidad con Dios, pues bueno, y ni siquiera se habla de perdón porque no tiene nada que perdonar a quien le está clavando. O sea, no ve nada que perdonar. Dios no ve nada que haya que perdonar. Entonces, o sea, ya ha perdonado, por eso antes de que se lo pidamos. Entonces, en esa conversación la tenemos, cuelgo el teléfono, eran la 1:00 de la madrugada, esto es un poco ya íntimo, y entonces de repente ella, como había tenido toda una especie de despertar, ¿qué pasa cuando nosotros nos pasa algo de que conectamos con el alma más? A veces lo confundimos con lo sexual, ¿no? Entonces, ella tuvo, o sea, tuvo una especie de despertar sexual ahí, por así llamarlo, no quiero entrar más en detalles, y yo lo noté. O sea, yo cuelgo, me pongo a tomar algo, me pongo a comer mis plátanos con unas nueces y no sé qué, a esas horas, yo de repente noto que me hacen algo con las energías de los chakras más dañados que solemos tener, que es abajo. Y entonces yo se lo digo y lo conecto con... Porque, o sea, yo tengo eso, pero digo, ¿y esto de dónde viene? Porque yo estaba cenando, o sea, y de repente excitarse solo cenando sin estar pensando en ella ni en nada, pues de repente eso, y conecto las cosas. Y entonces, como ella en ese momento estaba también ahí con sus cosas, después de hablar en la azotea, no sé qué, y yo ya empieza la conexión ahí. O sea, y ahora sé que son los espíritus que siguen maniobrando en los chakras heridos, digamos, para decir, sí, 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 fijaros, ¿no? Uniros,
sois uno. Bueno, esa es una de las intervenciones o señales que luego, fíjate, ya os he contado que había más, que hay conexiones así, donde se da eso de pensar y que el otro se da cuenta energéticamente. Y luego también hay cosas más bonitas, más románticas, en el sentido de que ella recibe un mensaje por WhatsApp, en aquel entonces, no era Telegram, recibe un mensaje, por ejemplo, y está en el metro, recibe un mensaje mío y a un espíritu le toca energéticamente y nota como cosas así. Ella notaba que a veces, no sé si fue en esa misma o en otras veces que hicimos una meditación conjunta virtual, no los dos, sino ya el grupo, pero ella algunas veces incluso notaba como que le daban besos en la coronilla y cosas así. Entonces, como que tenía también esas señales relacionadas conmigo, ¿no? O sea, leyendo una cosa mía, un espíritu venía y le daba alguna cosa. Entonces, fijaros, qué tremendo, porque se unen. ¿Cómo será el grupo? ¿Cómo estará interviniendo este grupo de espíritus asociado a la abuela? Si es que esto funciona así, ¿cómo estarán interviniendo estos? Porque tienen que tener en cuenta todos estos recuerdos que hemos dicho del abad, el monasterio ese, o sea, ¿qué será? Que tenemos espíritus acompañándonos y entonces pueden hacer uso de ellos para satisfacer los deseos de la nueva llegada a su grupo, que es esta abuela que quería emparejarnos y también nosotros. O sea, ¿cómo lo veis eso? O sea, es muy raro. Entonces, factores, señales respecto a espíritus, pero aún no son lo de las luces. Entonces, perdóname, voy un momento al servicio rápido y en un minuto vengo. Bueno, perfecto. Buenas. ¿Habéis podido ir también a pillar agua? No, Claudia, yo estoy bien. Claudia salió, no puede volver a conectarse. Ah, que no puede. No puede volver a conectarse. Sigan sin mí. O sea, se le ha ido la electricidad y te lo ha dicho por el Telegram. Sí, por Telegram. Escribió en el grupo de Telegram. O sea, que se ha quedado sin electricidad. Sí. Vaya. O sea, pues ¿qué hacemos? Que te avise cuando terminamos un poco, si quieres, y ya vemos a ver. Dale. ¿Hace mucho que has tenido que salir? No, hará un minuto, 2 minutos antes de que dijeras de ir al baño. Cuando te fuiste pude ir. Bueno, Que vos, pues no, yo pienso cómo percibís vos la trama intrincada de esto, cómo se manifiestan los espíritus en la vida de cada uno de
tuyo y de la tía, cómo sí, en realidad esas emociones las generan los espíritus que tienen las mismas heridas como para materializar lo que ellos desean. Sí, ¿Sería así? sobre todo es que tanto la sobrina como yo tendríamos el mismo tipo de heridas y por eso somos como muy el uno para el otro, aunque estemos a distancia, y esos espíritus pueden verlo todo eso energéticamente, pero ellos luego tienen sus propias heridas. El grupo no tiene por qué resonar con nuestras heridas. Ya vemos que la abuela, en algún sentido, sí, porque a lo mejor compartía con su nieta cosas tipo de eso, de forzarse a estar con un marido y, y no descubrirse a ella misma espiritualmente. No sabemos tampoco cómo, sobre todo, más que los espíritus, por ejemplo, de la abuela, reaccionen, o sea, conjuguen las heridas, es que ella la quería mucho, en teoría, a sus nietas, que tenía muchas. Entonces, pudiendo hacer algo, o sea, entonces los que conjugamos ahí las heridas, claro, son quizás la monja esa, el desencarnado alemán que muere joven, mi monje, ¿verdad? Esos son los que están más pegados a las heridas y todos unidos en bloque a esas mismas heridas que tenemos tanto la sobrina como yo también, 2 abortos, o sea, uno cada uno, en otros años diferentes, con otras parejas, etc. Y la atmósfera general de entrega del libre albedrío, de haced conmigo lo que queráis. O sea, cuando en el momento dado en que nosotros como adultos ya nos permitimos encarcelar y no hacemos una introspección brutal y decir, aquí tengo mucho que llorar, tengo que... porque es lo que pasaría cuando a un niño que hemos visto en los vídeos de libre albedrío, que sí que hay que asesorar a los niños, hay que retenerles para que no manifiesten la ira, de forma que se puedan dañar y que lloren. Y entonces les haces un bien, aunque tú les estás reteniendo. Pero a nivel colectivo, cuando tú retienes a toda la humanidad, porque los desencarnados oscuros que sacan dinero de las mascarillas y todo esto y de las farmacéuticas han hecho eso y lo habían avisado además, cuando haces eso estás haciendo un gesto pero colectivamente. Entonces, fíjate, o sea, tenemos todo eso unido, que es lo divertido, ¿no? Tragicómico. Tragicómico. Más trágico que cómico. Sí. Bueno, que estamos viviendo un tiempo muy, muy fuerte, nos ha tocado. Sí, muy, muy fuerte. Por un lado tenemos mucha suerte, porque estamos viviendo aquí este fin de ciclo, tenemos la novedad de que el tipo de reencarnación que sí existe, solo desde hace muy pocos años, en los planos terrestres, asociados a la Tierra, que según lo que nos dice la verdad divina, al menos, según lo que nos dice Jesús, pues eso, estamos atestiguando las primeras reencarnaciones posibles desde el estado de neunálmica en la obra de Jesús en Australia. Es una cosa muy increíble la que estamos viviendo, date cuenta. Sí. Si es así, ¿no? Que eso es lo que comprobaremos cada uno con su propio mecanismo tan tranquilamente. Entonces, no hemos tratado mucho aún del tema extraterrestres, luces en el cielo. Si quieres, terminamos con eso, ya que estamos, para dejarlo, porque ya casi está todo. Dale. Estos serían más factores de ese desarrollo de la cuestión, ¿no? Pero que son no humanos, por así decirlo, aunque también son humanos, aunque hayan sido espíritus que ahora ya están en la segunda dimensión, y a ellos, aunque no hayan tenido un cuerpo físico realmente porque han sido abortos naturales, lo que sea, pues bueno, no dejan de ser humanos. Pero bueno, es un factor no humano en el sentido ese, de que no es historietas de que la tía, de que si la abuela se muere, de mis audios, no, sino luces, ¿no? Y cosas así. Entonces hay varias veces, aparte de que yo ya había visto luces antes de conocerla, por ejemplo, un día que estábamos de viaje,
por España, el único viaje que hicimos antes de irnos a lo de Suecia, en plan hacer de voluntarios por ahí, y con la historia de que en Suecia no había mascarillas y cosas de esas, como efectivamente no había encierros en ese sentido tanto. Estábamos en el campo una madrugada para irnos ya a dormir, que estábamos ahí en ese momento durmiendo en el coche y en la tienda de campaña, pero ahí decidimos no ponerla. Y entonces, en un coche que alquilamos, yo ya hace años que no tengo coche. Entonces, estábamos mirando, que yo solía mirar ya, porque ya tenía la costumbre de vez en cuando, porque ya como había visto tantas luces, de esas que no son aviones, que van continuas en el cielo, blancas, bien gordas, aunque no súper gordas, pero oye, dices, ¿esto qué conchados es? Porque no es como un satélite normal, esos que sueles ver que te dicen que son satélites, son lucecitas que van por ahí, bueno, vale, que a lo mejor tampoco lo son, pero estas son bien gordas, pero que la estamos mirando y nos manda un fogonazo a los ojos en plena madrugada que no hace daño para nada, directo. O sea, imagínate lo que es desde el cielo, que es que te manden una luz que no te hace daño, pero súper enfocada. ¿Qué leches es eso? Claro, alucinante. Más esperando. Pero lo dejamos pasar como si nada. Yo digo, pero tú te das cuenta de lo que acaba de suceder. Y bueno, ella no es como nada. Y menos mal, porque si en ese momento nos ponemos en plan locos de los ovnis, pues vete a saber lo que habríamos terminado creyendo. Nos vienen aquí estos espíritus y a lo mejor nos hacemos unos fanáticos y entonces no descubro el camino del amor divino, por así decir, aunque todos sabemos lo que es intelectualmente, porque sabemos que hay la relación con Dios real, que a lo mejor no es exactamente lo místico, pero a lo mejor un contacto más con algún ovni, si ella hubiera dado el sí a esos ovnis, a lo mejor nos habríamos hecho súper nueva era, ¿me entiendes? ¿A dónde voy? Sí. O sea, que de alguna manera ella fue artífice, o sea, con sus reticencias, fue un poco artífice también de que yo encontrara luego esto que nosotros hemos disfrutado aquí en este tiempo, ¿no? Que hemos estado compartiendo con Miller y comentando todo esto y descubriendo cosas tan simples y profundas, ¿no? Sí. O sea, que algunas de sus reacciones, yo por eso también tengo que estar agradecido ahí, ¿no? Por ejemplo, ella también, por los motivos a lo mejor equivocados, pero desconfiaba muchísimo del curso de milagros y yo creo que ahí podrían estar mandando y señales a algunos desencarnados, no sé de qué camino, de qué... Y también su propia alma, o sea, de que esto no. Curioso, muy curioso. Claro. Entonces ese fogonazo, imagínate en el cielo, ¿no? Una luz va continua, corriendo, porque es eso. Y otras veces esas luces, cuando yo ya estaba viviendo con ella, una madrugada, muy pronto, que nos levantamos muy pronto, o sea, yo me despertaba muy pronto, ella también, pero es que ya se tenía que ir a trabajar, que luego poco después lo dejaría y ya nos iríamos. Luego, eso aún no lo he contado, pero no. Entonces, en esa madrugada, yo miro por la ventana, cuando estaba o sea, acostado, que yo me dormía, me gusta dormir en colchonetas sobre el suelo más, y veo unas luces de esas, pero hay luces también que a veces cuando quieren señalarse, lo que hacen es no moverse todo rectas. Entonces la luz esa va y viene. Entonces cuando ves una luz que va y viene, imagínate de madrugada, que no echa luces como un avión, pero que hace una trayectoria que no es completamente recta, tú dices, eso ya no es un satélite, ¿no? Claro. Ahí tienen un nombre. Sí. Depende cómo se mueve. Ajá. Sí. Claro, y entonces esa es otra de las intervenciones de ese tipo. Entonces, claro, ¿y por qué yo digo por qué luego me va viniendo, como ya os hemos comentado a veces, ¿verdad? Contigo y con Claudia y con Marisol hemos comentado
Y yo he puesto en la web cosas sobre los abortos naturales que luego, ¿por qué? Porque Miller, Jesús nos comentaba, hice un vídeo de ello, porque le preguntan en un taller y nos comentaba que eso, que algunos espíritus influyen en la gente y son abortos naturales que se creen extraterrestres, y hay mucho en la nueva era así, según lo que él nos dice él mismo. Y entonces, claro, yo lo relaciono en este caso por eso, que compartimos el caso de los abortos, aunque más violentos en nuestros casos, pero a lo mejor lo que digo es que por compensación, quizás estos espíritus, por libre albedrío, o sea, lo que pueden hacer con nuestro libre albedrío entregado, como nosotros estamos relacionados con esos casos, a lo mejor tienen más permiso o les damos más permiso al nosotros estar involucrados en esa desarmonía, en ese pecado, digamos. Y esos espíritus, si muchos de ellos son abortos naturales, que no creo que los abortos de los otros ni quieran tener nada que ver con la tierra, a lo mejor, o si lo quieren tener es más vengativamente, a lo mejor, no lo sabemos, pero que organicen cosas en plan extraterrestres, que no son extraterrestres, como vemos, pues es lo que me refería. No sé si cómo lo sientes, ¿no? Que por compensación, por ley de atracción, pues como que yo esa luz en el cielo, por ejemplo, que nos echan ese fogonazo, lo relaciono a veces un poco con eso, con decir, mira, si es que los dos estamos unidos por ese tipo, por abortos, y a lo mejor estos espíritus son los que a lo mejor se van a presentar como extraterrestres salvadores para salvarnos de extraterrestres falsos, no lo sabemos, lo que va a venir la Tierra ahora puede ser muy loco. Entonces, esa relación por atracción y por compensación. No sé cómo lo sientes eso, pero... No, la verdad que interpreto que como que la ley de atracción en ese momento ustedes se dieron esas cosas, y ahora que uno conoce más, que vas conociendo más, bueno, podés correr el velo y saber que son esto que vos decís. Sí, que podrían ser, ¿no? Que es lo que iremos comprobando. Sí, porque hay tantísimos millones de gente que tiene poder de venir aquí, espíritus, y de materializar cosas, que aunque haya en otros planetas su lote correspondiente de planos y de espíritus que podrían a lo mejor desde el plano 8, esos que a lo mejor ya son celestiales, podrían venir aquí también, pero aquí ya nos sobra gente, ¿no? O sea, no hace falta extraterrestres cuando tenemos tantos espíritus con capacidad de materializarse, ¿verdad? Eso es lo que hemos visto, es lo que cuenta la verdad divina, o sea, que independientemente de que sí existen extraterrestres, pero en realidad todos los espíritus no tienen por qué serlo. De hecho, no hace falta. De hecho, es que a los extraterrestres no les interesa solucionar los de otros planetas cuando nuestro planeta ya tiene hasta celestiales. O sea, un celestial, como vimos, según lo que nos cuentan, se puede proyectar cuando quiera. Lo único que es que no pueden hacerlo por la ley que vimos. Y ese vídeo lo vimos contigo, además. ¿Te acuerdas? Sí. Porque se acrecienta mucho el error. Es como si Jesús, cuando lo hizo, es lo mismo. Se proyectó cuerpos después de morir. No solo es que todo el mundo viva después de morir, sino que si vives en un estado tan alto en amor como el que tenía, inmediatamente puedes, nada más morir prácticamente, puedes proyectarte cuerpos. O sea, en cantidad, además. Y bien palpables. Claro. O sea, entonces, fíjate, cómo se reúnen las falsedades, que es ese aspecto de la ley de compensación, creencias falsas, vivir no mirando a las heridas, o sea, ¿cómo se dice? Vivir de espaldas a sentir las heridas más profundas, por lo tanto ya vives en falsedad, por así decir, respecto a tu verdad personal, y por lo tanto ya el amor de pareja, tú ya estás dispuesto a vivirlo de forma trucada, entonces ya pues por compensación y para que lo veas y por ley de atracción, por todo lo que hemos visto, claro, y por yo
diseminar falsedades también, porque mis audios estaban distribuyendo eso de la creencia en la reencarnación indirectamente a través de que ese autor de Conversaciones con Dios la distribuye, pues yo cómplice de eso. O sea, fíjate cómo se reúne todos esos deseos impuros de vivir falsamente y uno recoge lo que siembra, ¿no? Y dentro de que todo eso puede parecer muy bonito, porque fíjate todo lo que está incorporado aquí, que si lucecitas, amor... Todo era espectacular. Amor, coincidencia, se complementan, coinciden en los sentires. Sí. Todo era perfecto. El amor de una abuela por su nieta. Esa frustración. Entonces, para que veamos eso de cuidado con lo que deseamos, ¿no? No se vaya a cumplir. Eso tiene un sentido aquí, ¿no? Sí. Cuidado con lo que deseas porque lo podrías lograr, es una amiga. Y fíjate, ¿no? Que en cada aspecto de eso están, si te das cuenta, está todo moldeado por leyes, ¿no? Hemos visto que las leyes son un poco como el molde, son la formalidad de la cosa, ¿no? O sea, en cómo operan, pero el principio, o sea, lo que sería lo que las leyes como molde intentan que, no sé si viste aquello de para cerrar el vídeo y relacionarlo medio en broma con Aristóteles, no sé si viste que Aristóteles habla de 4 causas, la material, la eficiente, la formal y la final, ¿sabes? No, no vi. Pues entonces vamos a simplemente a cerrarlo con eso en plan broma, totalmente en broma, como el vídeo que hicimos con Cloud no trata de esto que te voy a decir aquí. Esto es como lo que cuentan siempre para divulgar uno de los aspectos de Aristóteles. Y ya que lo hablábamos el otro día también, cuando hablamos con Claudia del ladrillo, de la creación de un ladrillo, lo quería cerrar con esto por eso, es para incidir en que lo que hemos hablado al principio del vídeo es cómo está todo ordenado para que nosotros nos demos cuenta del deseo impuro. O sea, el deseo impuro sería de alguna manera, entre otras cosas, es causa eficiente, o sea, es lo que mueve, es de donde procede el movimiento de las cosas, es nuestro deseo, ¿no? O sea, y está en el alma. Por lo tanto, esa materia, entre comillas, que es el alma, que es otra materia de otra entidad material, ¿verdad? No es la forma del cuerpo espiritual ni del cuerpo físico, pero esta causa material que es el alma tiene como principio más fuerte, o sea, no es un principio, sino como lo que mueve es el deseo, ¿no? Entonces, esa causa eficiente que llamaban el deseo impuro, fíjate cómo entonces las leyes, que serían las causas formales, si lo quieres llamar así, operan para que se vea el deseo impuro, ¿no? Y cómo todo está para un fin, que ese es el otro tipo de causa, que es la causa final. Es para lo cual existe. ¿Para qué existe? Para que el alma crezca, es decir, para que se purifique el deseo, ¿no? O sea, como toda la formalidad de que si la ley de atracción, que si todo lo que hemos visto en muchos, y lo hemos comentado también en muchas conversaciones, las leyes, causa-efecto, no sé qué, todo funciona con un fin, ordenado al bien, por así decirlo, al bien con mayúsculas, si lo quieres llamar así. ¿Por qué? ¿Por qué lo decimos así? Porque al fin y al cabo, como nos ha dicho Jesús, los primeros principios que tendrían que ver con que
la finalidad es Dios, en el fondo, y son los principios que están impregnando todas las leyes, son el amor y la verdad, pero también vimos, bueno, la economía, la función, todas esas cosas. Esos principios están... Es el amor y la verdad los primeros en ese sentido. Fíjate cómo todo se ordena para el fin. O sea, la causa final es el amor y la verdad, pero tal como los ve Dios. Es decir, Claro. limpiarnos realmente el alma. Entonces, como la causa eficiente de lo que mueve, de dónde proceden las cosas, es el deseo impuro, todo eso se ve moldeado por esas causas formales, que lo quieres llamar así, las leyes, las cuales están impregnadas de la finalidad, si lo puedes llamar así, que es de Dios. La personalidad infinita de Dios se expresa aquí indirectamente, si lo quieres, porque la relación directa con amor divino no es lo mismo, es lo que tenemos que buscar nosotros para que esto se materialice, pero indirectamente vivimos en los principios de Dios, en tanto que en la naturaleza todo está expresando en realidad, aunque no lo queramos ver, nuestra condición del alma y los principios de amor, verdad, economía, función, en ese sentido, porque están expresando eso, que la condición del alma está de alguna manera errada o rota. Cuando vemos a los animales con esa violencia entre ellos, no sé qué, eso no es natural, en el fondo es por el tema de, eso es lo que nos cuenta la verdad divina, es por el tema de que todo lleva mucho tiempo pendiente de esa finalidad de expresar para bien de nosotros y para que podamos sentir nuestra condición de alma y la podamos procesar. Entonces, sí, esto sería todo. Sí, me queda claro, todo apunta hacia el bien. Nada mayor, Sí. las leyes. Sí, porque eso era simplemente por hacer una broma de relacionarlo con eso, ya que el otro día mentamos a Aristóteles y simplemente hacer un discurso, ya te digo, completamente medio en broma con ese tema de las causas, que es como que se suele contar mucho la teoría de las 4 causas, 4 tipos de causas, de la cual Aristóteles está muy contento. Seguramente algún espíritu le influyó para mentalmente pasarle además esa inspiración, sus guías, hace 2400 años, ¿no? Por ahí. Y eso de las 4 tipos de causas es gracioso tenerlo en cuenta. O sea, porque, por ejemplo, cuando ves la fabricación de un ladrillo, lo ves muy bien, ¿no? Aunque eso no es lo que queríamos enfocar cuando hablamos de eso con Claudia, sino esto ya sería más clásico, es decir, cuando tú estás fabricando un ladrillo, tu causa material, lógicamente, es el barro, digamos. La causa formal eso es el molde, la forma. La causa eficiente, pues es eso, el ponerte a trabajar para hacerlo, o sea, el obrero que hace el ladrillo, y la causa final es porque quieres una casa. Claro. Entonces es muy gracioso ir como es casi un análisis del lenguaje, más que, pero también para sentir el proceso de la creación, aunque está sacado de un ejemplo humano. Y en lo que hablamos con Claudia, le damos otra picardía en base a que estamos hablando de otro señor que divulga ese ejemplo de la creación de un ladrillo, pero poniendo el énfasis en otros lados, y lo conectamos con la verdad divina de otra manera, pero es así también, de simple y de profundo y divertido y bueno, y sencillo de decir, ¿no? Como en el ejemplo de la creación de un ladrillo, ves ahí las 4 causas, y entonces en el mundo occidental, por así llamarlo, se ha pasado milenios elucubrando, ¿no? sobre
la prioridad de las causas, ¿no? Dios como causa final y cosas así, ¿no? Y hay unas grandes verdades, en realidad, verdades divinas expresadas a veces así, con intervención de espíritus, otras veces no, de espíritus del amor natural, otras veces las pajas mentales del filósofo de turno, y es gracioso. Pero bueno, esto era simplemente para cerrar en plan cómico intelectual, y no sé si te ha quedado alguna cuestión, algún insulto que me quieras hacer. No, digo esto, cómo ir percibiendo, dándote cuenta de las relaciones que se fueron dando para terminar, continuar con la relación. Cómo esta capacidad después de conocer, observar el por qué, cómo se da todo, es lo que me maravilla, digamos, de poder percibir, de que te puedas dar cuenta. Y te podrá ir resonando quizá con cosas que te han pasado o te vayan a pasar. Sí, en el sentido de alguna vez que hayamos tenido algún despertar energético, pues podemos empezar a atar cabos, ¿no? Cada uno en su caso y Dios en el de todos. Ajá. Sí. Entonces, si No te escuché. ¿Cómo? No, que no se me olvide que lo que ahora, si Claudia se pudiera conectar dentro de un rato, lo que sea, cuando Jesús tiene un vídeo del 26 de septiembre del 2018, donde en el minuto 1:33, aquí, 1:33:39, habla rápidamente sobre esto de los intercambios energéticos, cuando son truchos, digamos, y cuando no lo son. Lo comentan así en muy pocos minutos, y es esto lo que quería que viéramos quizá en un vídeo aparte para comentarlo, ya para cuando pueda estar Claudia, o quizás si ahora puede estar dentro de un rato, pero ahora lo vemos entre nosotros. Y eso sería muy interesante para relacionarlo cada uno sus cosas y con lo que hayamos podido captar de esto, de este ejemplo, o de los otros, de los talleres del alma gemela que tú ya habrás visto también, las primeras 3 entregas que hemos podido hacer, yo qué sé. Y también nos queda por hacer, si tenemos fuerzas, la última entrega del primer día del taller de alma gemela, que yo incluso tendría la posibilidad. Entonces, si Claudia no le traiciona a los espíritus que le han quitado ahí el internet, bueno, pues despídete del amado público, que no sabemos cuántas personas habrán llegado hasta aquí, supongo que ninguna, pero en el futuro a lo mejor, pues algunas sí, una o dos. Entonces, ¿cómo lo ves? ¿Te despides? Dale. Bueno, gracias Iván, gracias amado público y nos vemos en la próxima. Nos escuchamos. Gracias. Muchas gracias. Pues ahí lo dejo de grabar.